Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Economizando y hoy día tengo el privilegio de entrevistar a Richard Webb, ¿no? Economista él, muy querido por todos, conocido y respetadísimo por sus investigaciones, porque en estos días don Richard ha estado publicando pues, un libro sobre este quiebre que existe en el campo, esta conexión rural, este despegue rural, y de eso vamos a estar hablando a lo largo de estos 30 minutos con don Richard. Gracias por venir a Economizando, don Richard. Pues gracias por la invitación. En el Perú somos campeones mundiales de microfinanzas, ¿no? Y yo revisando su texto veía de que los recursos que se han movido en el campo son o públicos o resultado de esfuerzos privados, ahorros. ¿Por qué en estos espacios donde hay un quiebre en el desarrollo del país, el despegue rural del que usted habla, todavía no intervienen las microfinanzas, don Richard? Sí, y existiendo países donde el microcrédito sí se ha desarrollado muy bien en las áreas rurales, especialmente en Asia. Bangladesh es el gran ejemplo, pero aquí no. Y para mí yo creo que no hay duda de que aquí lo fundamental ha sido el problema de costo operativo. Y eso está en función de cómo es la ruralidad en el Perú. La ruralidad es extremadamente difícil. Tenemos una geografía excepcionalmente agreste, difícil. Es muy difícil ir de un lado a otro. La gente vive en pequeños bolsillos aquí y allá. Había la famosa descripción del Perú como un archipiélago, o sea, como pequeñas islas de poblaciones separadas. Casi que había que subirse un buque para cruzar de una isla a otra. Así ha sido el moverse de un pueblo a otro desde siempre en el Perú. Entonces, eso hace muy difícil. La banca es bien sensible al problema de costo administrativo. La banca necesita estar cerca de sus clientes. Las distancias en tiempo se están reduciendo, usted lo dice en su libro. Las distancias en comunicaciones se están reduciendo. Ahora va a haber también la posibilidad de hacer transacciones por celular, que antes no existían. Entonces, ¿no es más bien un terreno en donde todo está para cosechar para la banca? Sí. No, y hay bastantes bancos, cajas, ONGs que dan crédito, que están en eso. Están haciendo experimentos, pilotos, y están avanzando un poco, pero sobre todo a nivel de los pueblitos. Pero el pueblito ahora está más cerca al campesino, porque hay caminos que antes no había, ¿no? Entonces, ¿y eso sí hay un acercamiento gradual? ¿Y cómo incide eso en la actividad económica? Usted hablaba de las The Economist, antes de empezar la entrevista le mencionaba que resalta una cosa de su libro, ¿no? Dice, Richard Webb demuestra de que hay una relación entre las distancias y el desarrollo económico. Exacto. Sí. ¿Cómo esas distancias se están venciendo en el Perú? Sí. Bueno, sobre todo en los últimos 20 años, diría, ha habido un tremendo avance a nivel de caminos. Entonces, el movimiento físico de la gente, de la mercadería, se ha hecho mucho más fácil, más rápido, de menos costo. Y eso creo que ha sido, al menos eso es lo que arguye el libro, que eso ha sido factor decisivo para esta explosión productiva. Pero encima de eso ahora está llegando la telecomunicación y en especial los celulares. Porque Fitel, el programa del gobierno que subsidiaba teléfonos rurales, llegó a varios miles de centros poblados entre los años 90 y hace 10 años. Pero eran teléfonos fijos que no tenían para nada la efectividad que tiene el celular, porque el celular está en el bolsillo y uno se lo lleva y tiene acceso, y sobre todo en el campo, donde uno está lejos de cualquier lugar, gran parte del tiempo, el celular lo tiene en el bolsillo. Acaba de salir un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, excelente, 2 antropólogos, un economista, de 2 distritos de Puno, Taraco y Asillo,
Y ellos fueron a estudiar el impacto celular y por todos lados preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo se comunican? Y la respuesta que escuchaban por todos lados, aquí todos tenemos celular. Entonces, el título del estudio le pusieron, todos tenemos celular. Hace unos años era 2% de la población rural con celular, hoy día están entre 50 y 60%. 60%. Y nos vamos a 90% en los próximos 2 o 3 años. Sí, sin duda. Y esa es la población rural. Sí, solamente de las estadísticas rurales. Porque la urbana ya tiene. Más de un celular en muchos casos. Sí. Y algo que dice ese estudio de PUNO es que ya cualquiera tiene celular. No es un marcador socioeconómico. No es algo que tienen los más y los menos no tienen. Ahí todos tienen. ¿Qué tiene el poblador rural que le está permitiendo sortear estas desventajas geográficas, por ejemplo, que a usted le han llevado a decir que hay un despegue rural? Bueno, tiene caminos donde antes no había camino o donde había algo apenas carrozable, pero ahora está mucho mejorado. O sea, la mejora de los caminos ha sido tanto más kilómetros, pero también mucha mejora. Entonces es fácil medir los kilómetros, pero es más difícil medir la mejora. Pero los dos han tenido mucho que ver. Y a eso hay que sumarle que ha habido una explosión de vehículos también. ¿De todo tipo? Todo tipo. Aquí en Lima nos parece ya agobiante que sigan entrando más carros. Pero en el interior del país eso ha sido una salvación. Hay estudios, por ejemplo, una gran encuesta que hizo la ONG Cáritas en los años 90 de varios cientos de comunidades. Y entonces preguntaban si había camino o no, y si es que había camino, con qué frecuencia pasaban vehículos. Bueno, como 30 y pico, 40% no tenían camino. Pero de los que tenían camino, la mayor parte tenían solo un vehículo al día que pasaba por ahí, o a veces uno a la semana. Entonces, así era la falta de medios. O sea, ahora hay caminos que son transitados, o sea, son mejor dibujados. Sí. Con seguridad. Se han mejorado los trazos, se han mejorado la seguridad, las curvas, la superficie. Todo eso ha sido un trabajo que ha sido enorme. Ha demandado un presupuesto que nunca antes se había gastado en caminos. Y de todo eso seguimos hablando después de esta breve pausa, don Richard. Seguimos entonces con Richard Webb, el gran economista peruano que acaba de publicar un libro en donde habla de este despegue rural, dando información que no solamente es rebotada masivamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Volvemos con Economizando después de esta breve pausa, no se muevan. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estos son los procedimientos para presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. Tienes que adjuntar tu DNI, datos de la persona quejada. Tienes que señalar el número de expediente judicial, explicar los motivos o causas de tu queja y algo muy importante es aportar las pruebas que sustentan tu queja. Puedes llamar al servicio telefónico de la OCMA, Aló OCMA, también desde internet, o puedes acudir a la oficina de la Defensoría del Usuario de la propia OCMA u ODECMA. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción. El Congreso de la República te invita a ser miembro del Parlamento Virtual Peruano.
Recibe vía correo electrónico información sobre los proyectos de ley, mociones y dictámenes, así como las actividades y eventos de las comisiones, despachos congresales y los acuerdos del Pleno del Congreso. Además, invitaciones para participar en talleres, seminarios, charlas y cursos, tanto en Lima como en provincias. Ingresa a www.congreso.go.pe/pvp e inscríbete totalmente gratis. Congreso de la República, a un clic de distancia. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Y volvemos con Economizando, siempre con don Richard Webb, ¿no? Quien está hablándonos de esta conexión y despegue rural en alusión a su última publicación. Don Richard, hablamos de estas cosas distintas que están ocurriendo en el Perú. Usted ha estado en 5 departamentos, en 5 provincias, en 50 distritos. ¿Qué otros detalles más indican de que hay un quiebre? Porque una cosa puede suponer decir las cosas están mejorando, pero que don Richard Webb se atreva a decir que hay un despegue, ¿no? Supone de que varios hechos están sucediendo allí. Exacto. ¿Qué otros más, además de la conexión física, que finalmente entendemos ayuda al desarrollo? Sí. Bueno, hay dos, en adicional hay otras evidencias y también otras causas. Las evidencias del quiebre hay que incluir la producción agrícola, porque independientemente de datos de ingresos, tenemos datos de producción, y la producción agrícola claramente ha roto tendencia a partir del inicio de los años 90. La producción agrícola nacional creció lentamente a lo largo de todo el siglo pasado. No fue cero, incluso tuvo mucho de extraordinario. Pero en comparación con ahora fue muchísimo menos de la tercera parte. Y en el ingreso rural hay un despegue también. Y eso ha sido siempre el sostén principal, el sustento principal del ingreso rural, la producción agrícola. Pero esa producción más o menos venía, pero fue más lenta en los años 70 y 80, como que se estancó. Y en ese periodo yo creo que se formó la impresión pesimista muy fuerte que se volvió parte de todo el concepto general que teníamos de nosotros mismos. La agricultura no puede, en el Perú no funciona, y especialmente en la sierra. Y eso, el campesino, y hay 1000 razones, que los minifundios son muy chiquitos. ¿Qué paradigmas usted ha tenido que vencer? Es decir, Richard Webb empieza una investigación, plantea hipótesis, piensa determinadas cosas con relación a ciertos temas, y en el campo, en el proceso de hallazgo, dice, uy, no era como pensaba. Sí. ¿Qué paradigmas uno tiene que romper? Problemas cultural, de poca educación y la fuerza de la comunidad y de la cultura de la comunidad, que es bastante defensiva y protectora, que es un instrumento importante de protección de la propiedad y de ayuda mutua, pero no no tiene historia, ni ha sido creada, ni está organizada para ser empresario la comunidad. ¿No cree que también el hecho de tener las distancias con esos indicadores espantosos hacía que la educación sea muy difícil en estos lugares? O sea, si yo voy a pasar 12 horas desplazándome, ¿cómo es posible pensar en esa posibilidad de educarse? ¿Hay alguna conexión ahí entre también distancia, acortamiento y mejoría en indicadores de educación? ¿O esperar que mejoren en todo caso? No, sin duda. Y es conocido, ha sido documentado, que el problema de calidad está correlacionado con el tema del alejamiento. Los profesores en los lugares más alejados asisten menos, de ahí viene la famosa frase, profesor de miércoles. Pero además hay el tema de la motivación. Entonces, el maestro,
muy pocos maestros quieren estar ahí. Además, una vez que tienen familia es muy difícil. Y para los jovencitos quizás, pero ya alguien con familia es muy difícil vivir en un lugar donde se habla un idioma que no es tuyo, es otro mundo. Y además no hay un colegio que uno considera satisfactorio para sus hijos, sobre todo cuando ya tiene que ir a secundaria. Entonces, los profesores que están en estos lugares más alejados, típicamente están buscando cómo lograr una transferencia. Y típicamente consiguen. Ahora, no hay la motivación, ¿no? ¿Cómo entender entonces que el habitante del campo en el Perú esté viviendo este despegue sin las herramientas educativas que nos gustaría que tenga, ¿no? Eso por un lado. Y en este contexto, ¿no? En este contexto de cambios que sufre el país, ¿usted se animaría a decir, a ver, lo voy a provocar, de que tenemos una transición de un campesino en los 50 que pasa a ser propietario en los 70 a ser empresario en los 2010? ¿Esa es una transición posible de ser pensada para la realidad del campo del Perú? Yo creo que ya no es cuestión de que uno lo piense nomás. Hay ejemplos, bastantes. O sea, ese ha sido el camino de muchos pobladores de la sierra y de lugares de los más alejados y pobres. Ya la gente está... Ahora, ¿cómo es posible con la educación que reciben? Lo veo en positivo, don Richard, es decir, Sí. Inyectemos educación. Si sin educación han logrado estos resultados que usted está documentando, imaginemos el mundo con educación en el campo. Sí. Yo sospecho que se exagera el papel de la escuela. Parece casi un pecado decir algo así, pero la evidencia está ahí. O sea, para un desarrollo como empresario, saber ser alfabeto es básico y probablemente indispensable. Pero más allá de eso, aprender la geografía del Perú, la historia mundial, o literatura y otras cosas que uno va aprendiendo, y hasta matemáticas que va aprendiendo en el colegio, quizás no es tan decisivo para ser un buen comerciante, o un buen transportista, o un buen artesano, o un buen empresario de una microempresa en algún pueblo. Y de esos detalles seguimos hablando después de esta breve pausa. ¿Le parece? ¿Cómo no? Seguimos entonces con don Richard Webb, quien está presentándonos su libro aquí en Economizando. Volvemos después de esta breve pausa. No se muevan. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Ayuhina magma, untima, yuhan yuka. Ikamak sukanka de puhutan. Ikame atsuak hoki suamay. Ikamak suahat. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. 99. 98. 97. Y júrame que por ningún motivo vas a meter 96. 95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. Cuenta hacia adelante. Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos.
Participa en los martes democráticos del Congreso de la República, en los cuales te puedes capacitar sobre temas relacionados al Parlamento Nacional y sobre otros temas vinculados de actualidad e interés nacional. Inscríbete ingresando a www.congreso.gov.pe, sección Eventos, o llama al 311-7777, anexo 3108. Participa en los martes democráticos del Congreso de la República. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Y volvemos con Economizando, siempre con Richard Webb, economista peruano, conocido y querido por todos, quien nos habla de este despegue rural en el país, ¿no? Insospechado para muchos, pero en realidad de acuerdo a las conclusiones y hallazgos de don Richard Webb. ¿Es posible, don Richard, decir de que en los 70s, con la reforma agraria, se distribuyó pobreza en el país y que ahora, con el acercamiento real, tanto comunicacional como físico, del habitante del campo a las urbes o a poblaciones mayores, se está distribuyendo riqueza? No creo que es equivocada la figura. El contraste ese. El profesor Adolfo Figueroa fue profesor en la Católica. Ha publicado con usted también en el pasado. Publicamos un trabajo conjunto y él midió cuánto redistribuyó la reforma agraria. Su cálculo fue que fue algo del orden de 2%, creo que fue la cifra, del ingreso nacional. En esos años se tenía la idea de que una gran parte de la riqueza del país estaba siendo metido a los bolsillos de los hacendados y que con toda esa pobreza eso era inaceptable y que por eso la reforma agraria iba a cambiar el mundo, iba a cambiar el país. Pero cuando se hizo la reforma agraria, al final se redistribuyó algo así como 2%. Casi nada. Se descubrió que había sido otro más de esos mitos que siempre hay y que siempre nos lleva por mal camino. ¿Y cuánto se puede estar distribuyendo ahora? No hay un estudio de Figueroa, todavía tampoco de Richard Webb, pero se está distribuyendo. Sí, en proporción al país no es grande, porque la economía rural se ha ido achicando, ¿no? La población se ha ido migrando a las ciudades. Pero lo positivo es que es una transferencia positiva ahora. Y eso es algo que también fue parte del estudio, porque aquí no solo que en el campo había mejor productividad agrícola, sino también que hace 100 años lo que se producía una buena parte sí se metía al bolsillo del hacendado. Entonces no era parte de la vida rural y de la economía de la población rural. Y no habían transferencias ni públicas ni privadas a favor del campesino. Hoy día ya no existe el hacendado y sí hay fuertes transferencias públicas y privadas al campo. Entonces ha habido un reverso del flujo de dinero que antes salía, ahora entra de la ciudad al campo. Y eso es uno de los elementos que ha generado este crecimiento. Eso se ha sumado a la mayor producción propia, ¿no? Si alguien decide quedarse en el campo, ¿qué posibilidades de desarrollo tiene personal? Porque antes se decía, ¿te quedas? Frito. Hoy día usted dice, ¿te quedas? No. Hay oportunidades de crecer ahí. Bueno, yo diría que hay dos cosas que se están dando al mismo tiempo y que van a seguir dándose. Uno es que en promedio va a seguir valorizándose y va a seguir mejorando la productividad de los ingresos en las áreas rurales en general. Pero lo otro es que va a haber una mayor selectividad dentro de las áreas rurales que ya se está dando, porque hay zonas que ya son demasiado agrestes
donde ya no hay gente y hay predios que ya no se están cultivando. Parte de eso uno ve también, antes se ha dado con los andenes. Muchos de los andenes ya no están siendo trabajados. Se requiere mucha gente trabajar muchas de esas laderas. Ya no hay eso, los jornales están subiendo, pero dentro del campo y en la misma sierra hay muchas tierras más planas, pequeños valles, laderas bajas donde es más fácil irrigar, de clima algo mejor también. Y ahí es donde yo creo que va a seguir dándose una explosión productiva. Aunque también en el altiplano, en Puno, se está dando mucha mejora en la productividad de la ganadería. Nuevos pastos, nuevas técnicas de manejo del ganado. Pero igual, en todos lados va a haber una creciente, digamos, un movimiento, un reacomodo de la población dentro de la sierra. Y eso ya se constata en las cifras demográficas del INEI, que muestran que la población rural ahora ya baja. Ya no es que crece lento, sino que ahora se reduce. Cada día hay menos campesinos. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en el país y cómo debería empezar a contribuir el sector privado en estas zonas? Bueno, yo creo que se puede mejorar y dinamizar todavía bastante todo lo que es público-privado, que es sobre todo para infraestructura, y también la obra por impuestos, que también es otra forma de enganchar al sector privado. Y ahí ya es un problema, ya hay una ley adecuada, pero hay un problema de trámites, de demoras, de decisiones. Hay que aligerar eso. Es un tema ya más administrativo que normativo. Ahora, y ya como pregunta final es, le hablo de la tierra de mi abuelo, Celendín. En esta muestra que usted hace, usted nos dice de que de lo que ha comparado, ahí ve actividad económica mejor. Y Celendín es Cajamarca, y Cajamarca en los últimos 2 años pues no ha estado precisamente en la noticia buena en economía. Entonces, ¿por qué usted nos dice que en Celendín sí hay cosas buenas que están pasando? Bueno, la ciudad es impresionante, el desarrollo que ha logrado. Ahí me dijeron mis compañeros que fueron ahí que ahí... Porque usted fue a Chumbibil, Casa Purímac y a Huancavelica. Sí, y en unos lugares en la selva. Pero en Celendín no fui y aunque estaba en Cajamarca, encontraron restaurantes, hoteles que podrían estar en Lima por la calidad que tenían. O sea, el boom gastronómico se extiende a todo el país. Sí, y fue, o sea, otro mundo, por ejemplo, en una ciudad que también capital de provincia, pero de Apurímac, dormimos en un hotel donde el baño había que salir a la calle. Es otro mundo, o sea, hay esos mundos todavía. Celendín, por diversos factores, mucho tiene que ver con comercio, ¿sí? Aparentemente. Pero hay razones para estar optimista, ¿no? Richard, muchísimas gracias por venir a Economizando. Gracias por la invitación. Ha sido entonces don Richard Webb, el economista peruano más querido en estos días en el país, hablándonos de su libro de conexión y despegue rural y dándonos información para estar optimistas con relación a los cambios que viene sufriendo el campo en el país. Cuídense mucho como de costumbre y gracias por estar con nosotros.